«Que se quede aquí, no lo quiero en casa», gritó mi hija en el pasillo del hospital. Mi nombre es Eduardo, tengo 72 años, y después de trabajar 40 años como mecánico para darle todo a mis hijos, mi propia sangre me abandonó cuando más los necesitaba. Pero lo que ella no sabía es que yo tenía propiedades valoradas en más de 2 millones de pesos que cambiarían todo para siempre. Todo comenzó en 1975, cuando llegué a la Ciudad de México con las manos vacías y el corazón lleno de sueños. Venía de un pueblito de Michoacán donde apenas había trabajo, y mi única meta era construir una vida digna para la familia que algún día tendría. Me empleé en un taller mecánico del barrio de Doctores, ganando una miseria, pero cada peso que ahorraba lo guardaba religiosamente en una caja de zapatos debajo de mi cama. Conocí a María Elena en una kermes de la iglesia. Era la mujer más hermosa que había visto, con esos ojos negros que brillaban cuando sonreía y esa forma tan dulce de hablar que me enamoró desde el primer momento. Nos casamos en 1978, en una ceremonia sencilla, pero llena de amor. Ella trabajaba cosiendo en una maquiladora y juntos juntábamos cada centavo para comprar nuestro primer terreno en Nesa. Recuerdo perfectamente el día que firmamos las escrituras de ese terreno. Costó 50,000 pesos, una fortuna para nosotros en ese entonces. María Elena lloraba de emoción, mientras yo temblaba sosteniendo los papeles. «Aquí vamos a construir nuestro hogar, mi amor», le dije, y así fue. Durante 2 años, cada fin de semana íbamos a poner ladrillos, a mezclar cemento, a levantar paredes con nuestras propias manos. La casa empezó siendo un cuarto pequeño con techo de lámina, pero era nuestra. Cuando nació Patricia en 1980, ya teníamos 2 cuartos y un baño. Luego llegó Roberto en 1982, después Carmen en 1984 y finalmente Miguel en 1987. Cada hijo que llegaba significaba ampliar la casa, trabajar más horas, ahorrar más dinero. María Elena dejó la maquiladora para cuidar a los niños, así que todo el peso económico cayó sobre mis hombros. Trabajaba de lunes a sábado en el taller y los domingos hacía trabajos extras. Arreglaba carros en la calle, reparaba electrodomésticos, lo que fuera necesario para traer dinero a casa. Mis manos siempre estaban manchadas de grasa, mi espalda dolía constantemente, pero cada vez que veía a mis hijos jugar en el patio que habíamos construido, sabía que todo valía la pena. «Papá, ¿por qué siempre trabajas?», me preguntaba Patricia cuando tenía 5 años. «Para que ustedes tengan todo lo que yo nunca tuve, mija», le respondía. Los sacrificios fueron enormes. Cuando Patricia quería estudiar en una escuela privada porque sus amigas iban ahí, vendí mi única posesión valiosa, una motocicleta que había comprado de segunda mano. Conseguí 30,000 pesos que invertí completos en su educación. Cuando Roberto necesitó operarse de apendicitis y el seguro no cubría todo, empeñé las herramientas de mi trabajo y pedí prestado 45,000 pesos que tardé 2 años en pagar. Carmen quería ser doctora, y aunque sabía que la carrera era carísima, nunca le dije que no. Trabajé turnos dobles durante 5 años para pagarle la universidad privada. Fueron 180,000 pesos en total, dinero que salió de mis propias manos callosas y de las noches sin dormir. Miguel, el menor, soñaba con ser ingeniero. Otros 200,000 pesos que invertí sin pensarlo 2 veces, porque para eso trabajaba, para que mis hijos fueran alguien en la vida. María Elena enfermó de diabetes en 1995. Los medicamentos eran caros, las consultas constantes, los estudios médicos. Gasté más de 100,000 pesos en sus tratamientos durante los últimos años de su vida. Nunca me quejé, nunca le hice sentir que era una carga. Era mi esposa, la madre de mis hijos, y merecía toda la atención del mundo. Murió en mis brazos en el 2010, después de 32 años de matrimonio feliz. Después de su muerte, me quedé solo en esa casa que habíamos construido juntos. Los niños ya eran adultos, tenían sus propias familias, sus propias vidas. Patricia se había casado con un contador y vivía en Polanco. Roberto trabajaba en una empresa de seguros y tenía una casa en Satélite. Carmen era doctora, como siempre quiso, y vivía en Coyoacán. Miguel era ingeniero en una compañía petrolera y se había mudado a Villahermosa,
Al principio venían seguido. Los domingos se reunían en casa para comer como cuando eran niños. Patricia traía a sus 2 hijos. Roberto llegaba con su esposa embarazada. Carmen siempre tenía historias del hospital. Y Miguel llamaba desde Villahermosa para platicar con todos. Esos momentos me llenaban el corazón. Sentía que todo el esfuerzo había valido la pena. Mis hijos eran profesionistas exitosos, tenían familias hermosas y yo había cumplido mi misión como padre. Pero poco a poco las visitas se fueron espaciando. Los domingos familiares se volvieron quincenales, luego mensuales, después solo en ocasiones especiales. Papá, tengo mucho trabajo, decía Patricia. Es que los niños tienen actividades, explicaba Roberto. El hospital me tiene muy ocupada, se disculpaba Carmen. Miguel simplemente dejó de llamar con frecuencia. Yo entendía. Eran adultos con responsabilidades. No quería ser una carga para ellos. Durante esos años de soledad, seguí trabajando en el taller hasta los 68 años. El dueño me tenía mucho cariño y me dejaba trabajar medio tiempo. Con mi pensión y esos ingresos extra, vivía cómodamente. Pero lo más importante era que había sido inteligente con mis ahorros. Además de la casa donde vivía, había comprado otros 2 terrenos en Nesa cuando los precios estaban baratos. También tenía una cuenta de ahorros que había ido creciendo durante décadas. Lo que mis hijos no sabían era que esos terrenos se habían revalorizado enormemente. La zona se había desarrollado, llegó el metro, se construyeron centros comerciales. Lo que había pagado 20,000 pesos por cada terreno en los años 90, ahora valía más de 800,000 pesos cada uno. Sumando la casa donde vivía, que valía otros 600,000 pesos, y mis ahorros de 400,000 pesos, tenía un patrimonio de más de 2 millones de pesos. No era rico, pero tampoco era pobre. Nunca presumí mi situación económica. Seguía viviendo de manera sencilla, usando la misma ropa de siempre, comiendo en casa, sin lujos innecesarios. Mis hijos pensaban que solo tenía mi pensión y la casa donde vivía. Era mejor así. No quería que me visitaran por interés, sino por amor. Quería que vinieran porque me extrañaban, porque querían pasar tiempo conmigo, no porque esperaran algo a cambio. Los primeros síntomas aparecieron hace 6 meses. Me sentía muy cansado, tenía dolores en el pecho, me faltaba el aire cuando subía escaleras. Al principio pensé que era la edad, que era normal sentirse así a los 72 años. Pero cuando empecé a desmayarme en el taller, don Raúl, mi jefe, me obligó a ir al doctor. Eduardo, no puedes seguir así. Ve al IMSS y que te revisen bien, me dijo con preocupación. El diagnóstico fue devastador. Insuficiencia cardíaca avanzada. El doctor me explicó que mi corazón estaba muy débil, que necesitaba medicamentos caros y controles médicos constantes. Don Eduardo tiene que cuidarse mucho. Nada de esfuerzos. Tome sus medicinas religiosamente y venga cada 15 días a revisión, me advirtió el cardiólogo. Era irónico. Después de una vida entera cuidando a otros, ahora necesitaba que me cuidaran a mí. Llamé a mis hijos para contarles sobre mi enfermedad. Patricia fue la primera en responder. Ay, papá, qué susto. Pero no te preocupes, los doctores de ahora hacen milagros. Solo cuídate mucho. Roberto me dijo, papá, si necesitas algo me avisas. Ahorita estoy muy ocupado con el trabajo, pero cualquier cosa me hablas. Carmen, siendo doctora, me dio algunos consejos médicos por teléfono, pero no mencionó venir a verme. Miguel me prometió que vendría pronto desde Villahermosa, pero pasaron las semanas y no apareció. Durante los siguientes meses, mi salud se deterioró gradualmente. Los medicamentos me ayudaban, pero cada día me sentía más débil. Hacer las compras se volvió una odisea. Cocinar me agotaba, y mantener la casa limpia era casi imposible. Mis hijos sabían de mi situación, pero sus visitas seguían siendo esporádicas. Cuando venían, se quedaban 1 hora, preguntaban cómo estaba y se iban con prisa porque tenían cosas que hacer. La soledad se volvió mi compañera constante. Pasaba días enteros sin hablar con nadie más que con doña Esperanza, mi vecina de 75 años,
que a pesar de su edad, siempre estaba pendiente de mí. «Eduardo, ¿ya tomaste tus pastillas?», me preguntaba todas las mañanas. «¿Quieres que te traiga algo del mercado?», me ofrecía cuando salía de compras. Esa mujer, que no tenía ninguna obligación conmigo, me daba más atención que mis propios hijos. El día que cambió todo fue un martes por la mañana. Me levanté sintiéndome particularmente mal, con un dolor en el pecho que no cedía y una sensación de ahogo que me asustó. Traté de llamar a Patricia, pero no contestó. Llamé a Roberto, directo al buzón. Carmen tenía el teléfono ocupado. Miguel ni siquiera intenté llamarlo. Sabía que estaba en una junta importante. Finalmente, doña Esperanza me encontró sentado en el patio, pálido y sudando frío. «¡Ay, Eduardo, qué te pasa!», gritó alarmada. Sin pensarlo 2 veces, llamó a una ambulancia. «No se preocupe, doña Esperanza, estoy bien». Traté de tranquilizarla, pero ella no me hizo caso. «Nada de estar bien. Te ves terrible. Ya viene la ambulancia». En 20 minutos estaba en el hospital, conectado a máquinas, con doctores revisándome de arriba a abajo. El diagnóstico fue claro. Había tenido un infarto menor, pero mi corazón estaba muy dañado. Desde la cama del hospital volví a llamar a mis hijos. Esta vez sí contestaron, alarmados por la gravedad de la situación. «Papá, ¿estás bien? ¿Qué pasó?», preguntó Patricia con voz preocupada. «Tuve un infarto, mija. Estoy en el Hospital General», le expliqué. «Ay, Dios mío, ahorita vamos para allá», me prometió. Roberto reaccionó igual. «Papá, no te muevas, ya vamos». Carmen, con su conocimiento médico, me hizo varias preguntas técnicas y me tranquilizó. «Papá, si ya estás estable, lo importante es que sigas el tratamiento». Miguel me dijo que tomaría el primer vuelo desde Villahermosa. Esa tarde llegaron todos al hospital. Por primera vez en años, mis 4 hijos estaban reunidos en el mismo lugar. Me emocioné tanto al verlos que empecé a llorar. «No llores, papá, ya estamos aquí», me consoló Patricia tomándome la mano. Roberto se veía nervioso. Carmen revisaba mi expediente médico con cara seria y Miguel parecía cansado del viaje. Pero estaban ahí, conmigo, y eso era lo único que importaba. El doctor nos reunió a todos para explicar mi situación. «Don Eduardo ha tenido un infarto menor, pero su corazón está muy deteriorado. Necesita cuidados constantes, medicamentos específicos y, sobre todo, no puede estar solo. Cualquier emergencia puede ser fatal si no hay alguien cerca para ayudarlo», explicó con seriedad. Mis hijos escuchaban atentos, haciendo preguntas, tomando notas. Por un momento sentí que realmente se preocupaban por mí. «Doctor, ¿qué tan grave es?», preguntó Carmen con su voz profesional. «Es grave. Don Eduardo necesita supervisión las 24 horas, al menos durante los primeros meses. Después podremos evaluar si puede vivir solo nuevamente, pero por ahora es indispensable que tenga compañía constante», respondió el médico. Mis hijos se miraron entre ellos y pude ver en sus ojos que estaban calculando, pensando, evaluando opciones. Ninguno parecía entusiasmado con la idea de cuidarme. Esa noche, mientras yo dormía sedado, mis hijos tuvieron una reunión en el pasillo del hospital. No escuché toda la conversación, pero las voces se fueron subiendo de tono. Al día siguiente, cuando desperté, Patricia tenía una expresión extraña en el rostro. «Papá, hemos estado hablando sobre tu situación», comenzó con voz seria. «Todos queremos ayudarte, pero tenemos nuestras responsabilidades. Roberto tiene 2 trabajos, Carmen está haciendo una especialidad, Miguel vive en otro estado y yo tengo a mis hijos pequeños. Entiendo, mija. No se preocupen por mí», les dije, aunque por dentro se me partía el corazón. «No, papá, no es eso. Queremos ayudarte, pero necesitamos encontrar la mejor solución para todos», continuó Patricia. «Hemos pensado que lo mejor sería contratar una enfermera que te cuide en casa, o tal vez buscar una casa de retiro donde estés bien atendido». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Después de todo
todo lo que había hecho por ellos, me estaban sugiriendo que me fuera a un asilo. ¿Una casa de retiro?, pregunté incrédulo. Papá, no es un asilo. Son lugares muy bonitos donde hay doctores, enfermeras, actividades. Estarías mejor cuidado que en casa, explicó Roberto tratando de sonar convincente. Pero yo quiero estar en mi casa, en la casa que construí con sus madres, donde ustedes crecieron, les supliqué. Papá, tienes que ser realista. Tu casa es muy grande, tiene escaleras, no es segura para alguien en tu condición, argumentó Carmen con frialdad médica. Miguel, que había estado callado, finalmente habló. Papá, yo vivo en Villahermosa. No puedo mudarme a México solo para cuidarte. Tengo mi trabajo, mi familia. Lo siento, pero no es posible. Sus palabras fueron como puñaladas. Roberto asintió. Yo también tengo mis responsabilidades. Trabajo 12 horas al día, tengo una hipoteca que pagar, hijos que mantener. No puedo dejar todo para ser tu enfermero. Carmen fue más directa. Papá, yo estoy haciendo mi especialización. Son 4 años de estudio intensivo. No puedo interrumpir mi carrera ahora. Patricia, que siempre había sido mi favorita, la que más cariño me demostraba, fue la que más me dolió. Papá, yo tengo 2 niños pequeños. Mi casa no es grande. No tengo espacio para que vivas con nosotros. Además, mis hijos necesitan estabilidad, rutina. Tener a un abuelo enfermo en casa los afectaría. Cada palabra era como un clavo en mi ataúd. Mis propios hijos, por los que había sacrificado toda mi vida, me estaban rechazando cuando más los necesitaba. Pero yo los crié a ustedes cuando eran pequeños. Trabajé día y noche para darles todo. Nunca les negué nada. Les recordé con voz quebrada. Papá, eso era tu obligación como padre. Nosotros no te pedimos que nos trajeras al mundo, respondió Roberto con una crueldad que me dejó sin palabras. Además, nosotros también tenemos nuestras obligaciones ahora. No podemos sacrificar nuestras vidas por ti, agregó Carmen, sin mostrar ni una pizca de emoción. La discusión se intensificó cuando el doctor vino a hablar sobre mi alta médica. Don Eduardo puede irse a casa mañana, pero recuerden que necesita cuidados constantes. ¿Quién se hará cargo?, preguntó mirando a mis hijos. Se hizo un silencio incómodo. Finalmente, Patricia habló. Doctor, estamos evaluando las opciones. Tal vez una enfermera particular o una casa de retiro. El doctor frunció el ceño. Una enfermera particular cuesta entre 15,000 y 20,000 pesos al mes. ¿Quién va a pagar eso? Mis hijos se miraron entre ellos nuevamente. Bueno, papá tiene su pensión, dijo Roberto. Su pensión no alcanza para eso, respondió el doctor. Entonces tendrán que cooperar entre ustedes o buscar otras alternativas. La tensión en el cuarto era palpable. Podía ver en sus caras que ninguno quería asumir esa responsabilidad económica. Después de todo lo que había gastado en ellos, ahora no querían gastar ni un peso en mí. Esa noche fingí estar dormido cuando regresaron de otra de sus reuniones en el pasillo. Esta vez pude escuchar toda la conversación porque hablaban más fuerte, claramente frustrados. No podemos seguir dando vueltas al asunto, decía Patricia. Ninguno de nosotros puede cuidarlo y ninguno puede pagar una enfermera. La única opción realista es una casa de retiro del gobierno. Pero esos lugares son horribles, protestó Miguel. ¿Y qué propones? Que dejemos nuestras vidas para cuidarlo, respondió Carmen con irritación. El problema es que papá es muy terco. No va a querer irse de su casa, observó Roberto. Pues tendrá que entender que no tiene opción, replicó Patricia con dureza. Nosotros tenemos nuestras propias familias que mantener. No podemos cargar con él también. Escuchar a mi hija hablar de mí como una carga me partió el alma. Esta era la niña a la que había cargado en brazos cuando tenía pesadillas, a la que había enseñado a andar en bicicleta, por la que había trabajado turnos dobles para pagarle la escuela privada. Además, continuó Patricia, él siempre ha sido muy independiente. Nunca nos ha pedido ayuda para nada. Seguramente prefiere estar en una institución que ser una molestia para nosotros. Exacto, concordó Carmen. Y en una casa de retiro estará mejor cuidado. Hay doctores, enfermeras, otros ancianos con quien platicar.
será mejor para él. Estaban convenciéndose a sí mismos de que abandonarme era lo mejor para mí. Era increíble la capacidad humana para justificar la crueldad. Al día siguiente llegó el momento de mi alta médica. Mis hijos habían tomado una decisión sin consultarme. Papá, hemos encontrado una casa de retiro muy bonita. Fuimos a verla ayer y está muy bien. Tiene jardines, actividades, buena comida, me anunció Patricia con falso entusiasmo. No quiero ir a ninguna casa de retiro, quiero ir a mi casa, respondí firmemente. Papá, no seas necio, tu casa no es segura para ti. ¿Qué pasa si te da otro infarto y no hay nadie para ayudarte?, argumentó Roberto. Prefiero morirme en mi casa que vivir en un lugar extraño, les dije con toda la dignidad que me quedaba. No digas tonterías, exclamó Carmen. En la casa de retiro vas a estar mejor cuidado que en tu casa. Hay doctores las 24 horas, enfermeras especializadas, todo lo que necesitas. Lo que necesito es estar cerca de mi familia, en el lugar donde fui feliz con su madre, les supliqué. Pero ya habían tomado la decisión. Mi opinión no importaba. La trabajadora social del hospital llegó para coordinar mi traslado. ¿El señor Eduardo va a casa o a una institución?, preguntó revisando sus papeles. Va a una casa de retiro, respondió Patricia sin consultarme. Espere, interrumpí. Yo no he autorizado eso. Quiero ir a mi casa. La trabajadora social se veía confundida. Señor, ¿usted quiere ir a su casa? Sí, quiero ir a mi casa, confirmé. Pero sus hijos dicen que no hay quien lo cuide. Yo me las arreglo solo, insistí. Mis hijos se pusieron furiosos. Papá, no puedes estar solo. El doctor fue muy claro, gritó Patricia. Si te pasa algo y no hay nadie, te puedes morir. Entonces me moriré en mi casa, que es donde quiero estar, respondí con firmeza. Estás siendo muy egoísta, exclamó Roberto. ¿Egoísta yo, después de todo lo que he hecho por ustedes? Papá, eso ya pasó. Ahora tienes que pensar en tu bienestar, dijo Carmen con frialdad. La discusión se salió de control. Patricia estaba llorando de frustración. Roberto caminaba de un lado a otro. Carmen mantenía esa expresión fría que había desarrollado como doctora y Miguel parecía querer estar en cualquier otro lugar. ¡Ya basta!, gritó Patricia finalmente. Si quieres irte a tu casa a morirte solo, hazlo, pero no nos culpes cuando te encuentren tirado en el piso. Sus palabras resonaron en toda la habitación como un eco doloroso. Fue entonces cuando Patricia pronunció las palabras que cambiarían todo para siempre. El doctor había venido a revisar mis signos vitales una última vez antes del alta y estaba explicándole nuevamente la importancia de tener supervisión constante. Doctor, ya le dijimos que no podemos cuidarlo. Él se niega a ir a una casa de retiro. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Patricia con exasperación. Bueno, si el paciente insiste en irse a casa, necesita firmar una responsiva, pero realmente no es recomendable, respondió el doctor. Que se quede aquí, no lo quiero en casa, gritó Patricia de repente, perdiendo completamente el control. Estoy harta de esta situación. Que se quede en el hospital, que se vaya a un asilo, que haga lo que quiera, pero yo no me voy a hacer cargo. Sus palabras resonaron por todo el pasillo. Las enfermeras voltearon a ver. Otros pacientes y familiares se quedaron callados, y mis otros hijos se quedaron petrificados por la crudeza de sus palabras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia se tapó la boca, dándose cuenta de lo que había dicho, pero ya era demasiado tarde. Roberto y Carmen miraban al piso, avergonzados, pero sin contradecir a su hermana. Miguel suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando que alguien dijera lo que todos pensaban. El doctor nos miró a todos con una mezcla de sorpresa y disgusto. Creo que necesitan un momento para hablar en familia, dijo incómodo, y salió de la habitación. Yo me quedé ahí, acostado en esa cama de hospital, mirando a los 4 hijos por los que había sacrificado toda mi vida. Patricia lloraba, pero no se disculpó. Roberto evitaba mi mirada. Carmen mantenía esa expresión profesional que usaba para distanciarse emocionalmente. Miguel checaba su teléfono, probablemente viendo vuelos de regreso a Villahermosa. En ese momento, algo se rompió
murió dentro de mí para siempre. No era solo mi corazón enfermo el que se partía, era mi alma de padre la que se desgarraba. Está bien, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Entiendo perfectamente. Después de 72 años de vida, finalmente entiendo quiénes son realmente mis hijos. Patricia levantó la vista, tal vez esperando que la perdonara, que le dijera que todo estaba bien como siempre había hecho, pero esta vez no. Pueden irse. Yo me las arreglaré solo como siempre lo he hecho. Papá, no digas eso, murmuró Roberto. ¿Por qué no? Es la verdad. Ustedes ya dejaron muy claro lo que piensan de mí. Esa noche, después de que mis hijos se fueron del hospital con promesas vacías de hablar mañana, tomé la decisión más importante de mi vida. Llamé a mi vecina doña Esperanza y le pedí un favor enorme. Doña Esperanza, ¿podría venir al hospital mañana? Necesito que me acompañe a hacer unos trámites muy importantes. Esa mujer, que apenas me conocía desde hacía unos años, no dudó ni un segundo. Claro, Eduardo. ¿A qué hora necesita que esté ahí? A las 9 de la mañana, por favor. Y si puede, traiga a su hijo el abogado. Voy a necesitar sus servicios. Al día siguiente, doña Esperanza llegó puntual con su hijo Roberto, un abogado joven pero serio. Buenos días, don Eduardo. Mi madre me contó lo que pasó ayer. Lamento mucho que esté pasando por esto. Le expliqué la situación completa, cómo había trabajado toda mi vida, los sacrificios que hice, las propiedades que tenía y cómo mis hijos me habían abandonado en el momento más difícil. Quiero cambiar mi testamento completamente, le dije con voz firme. Roberto sacó su laptop y comenzó a tomar notas. Don Eduardo, entiendo su dolor, pero ¿está seguro de esta decisión? Es algo muy serio. Más serio fue escuchar a mi hija decir que no me quería en su casa después de todo lo que hice por ella. Doña Esperanza me tomó la mano. Eduardo, usted ha sido un buen hombre. Yo lo he visto cuidar su jardín, ayudar a los vecinos, siempre con una sonrisa. Sus hijos no saben lo que están perdiendo. Durante las siguientes 2 horas dictamos el Nuevo Testamento. La casa principal de Coyoacán, valorada en 1.2 millones de pesos, donde había criado a mis hijos. El terreno en Xochimilco que compré en 1985 por 50,000 pesos y que ahora valía 800,000. Los 2 departamentos que renté durante años para tener ingresos adicionales, cada uno valorado en 400,000 pesos. La cuenta de ahorro que había alimentado religiosamente durante 30 años, con 300,000 pesos. Todo, absolutamente todo, saldría de las manos de mis hijos. ¿Y a quién quiere dejar sus bienes, don Eduardo?, preguntó Roberto con delicadeza. Miré a doña Esperanza, que había estado conmigo en las buenas y en las malas desde que enviudé. El 60% para doña Esperanza y su familia. El 30% para el asilo de ancianos San Vicente, donde trabajo como voluntario los sábados, y el 10% restante para la iglesia de Santa María, donde he sido cooperador durante 20 años. Roberto escribía cada palabra con cuidado. ¿Y sus hijos? ¿Que reciban lo mismo que me dieron? Nada. Mientras firmaba los documentos, recordé todas las veces que Carmen me había dicho: «Ay, papá, usted siempre exagerando», cuando le contaba mis problemas de salud. Pensé en Miguel, que solo me llamaba cuando necesitaba dinero prestado. En Patricia, que se había mudado a Guadalajara y solo me visitaba en Navidad. Y en Raúl, el menor, que me había prometido cuidarme en mi vejez, pero que ahora tenía mucha responsabilidad con su nueva familia. Todos habían recibido educación universitaria gracias a mi trabajo. Todos tenían casas propias porque yo les di el enganche. Todos habían disfrutado de vacaciones familiares que yo pagué trabajando horas extra. Listo, don Eduardo. El testamento está completo y debidamente notarizado, anunció Roberto. Ahora, ¿qué piensa hacer con respecto a sus hijos? Sonreí por primera vez en días. Nada por ahora. Que sigan creyendo que soy el viejo pobre e indefenso que pueden abandonar cuando se les antoje. Ya llegará el momento de que sepan la verdad. Doña Esperanza me abrazó con lágrimas en los ojos. Eduardo, usted es como un hermano para mí. Prometo cuidarlo como se merece. Esa tarde, cuando la enfermera me preguntó si alguien vendría a visitarme, le dije con una
sonrisa. Sí, mi familia verdadera vendrá más tarde. Y efectivamente, doña Esperanza regresó con una comida casera. Mole poblano, arroz rojo y tortillas recién hechas. No podía dejar que comiera esa comida horrible del hospital, me dijo mientras acomodaba todo en la mesita. Por primera vez en años me sentí verdaderamente querido y valorado. Los días siguientes fueron reveladores. Doña Esperanza venía todas las mañanas con el desayuno. Su hijo Roberto pasaba por las tardes para platicar y asegurarse de que estuviera bien. Los vecinos del barrio, que apenas conocía por nombre, comenzaron a visitarme. Don Aurelio, el del puesto de periódicos, me trajo revistas. La señora Lupita de la tienda de la esquina me llevó dulces típicos. Incluso el padre Martínez de la iglesia vino a darme la comunión y a platicar sobre los proyectos del asilo. Mientras tanto, mis hijos brillaban por su ausencia. Carmen llamó una sola vez para preguntar «¿Cómo sigue, papá?», con un tono tan frío que parecía estar cumpliendo un trámite. Miguel envió un mensaje de WhatsApp. «Espero que se mejore pronto. Saludos». Patricia ni siquiera se molestó en comunicarse. Y Raúl, mi consentido, el que siempre decía ser el más unido a papá, desapareció completamente. Era como si hubiera muerto para ellos el momento en que necesité su apoyo. El médico me dio de alta después de una semana. Don Eduardo, su recuperación ha sido excelente. Puede irse a casa, pero necesita reposo y cuidados. ¿Tiene quien lo atienda? Antes de que pudiera responder, doña Esperanza se adelantó. Por supuesto, doctor. Eduardo se viene a mi casa hasta que esté completamente recuperado. El médico sonrió. ¿Qué suerte tiene de tener una familia tan unida? Sí, respondí mirando a doña Esperanza. Tengo mucha suerte con mi familia verdadera. Cuando llegamos a casa de doña Esperanza, me sorprendió ver que había preparado el cuarto de huéspedes especialmente para mí. Había flores frescas, mis medicinas organizadas en una bandeja, y hasta había puesto una foto mía del día que ayudé a su nieto con la tarea de matemáticas. Doña Esperanza no tenía que hacer todo esto, le dije emocionado. Eduardo, usted ha sido más familia para nosotros que muchos parientes de sangre. Es lo mínimo que podemos hacer. Esa noche, mientras cenábamos pozole rojo en familia, me di cuenta de algo fundamental. Había estado buscando amor y respeto en el lugar equivocado durante años. Mis hijos, a quienes había dado todo, me veían como una obligación. Pero esta familia, que no compartía mi sangre, me había abierto su hogar y su corazón sin esperar nada a cambio. Doña Esperanza, le dije mientras ella me servía más pozole, ¿sabe qué? Creo que Dios me puso esa enfermedad para mostrarme quién es mi verdadera familia. Los días pasaron y mis hijos seguían sin aparecer. Ocasionalmente recibía algún mensaje preguntando «¿Cómo está papá?», pero cuando respondía que estaba en casa de doña Esperanza recuperándose, nadie se molestaba en venir a visitarme. Era evidente que mientras alguien más se hiciera cargo de mí, ellos estaban tranquilos. No les importaba mi bienestar, solo les importaba no tener la responsabilidad de cuidarme. Una tarde, mientras tomaba el sol en el patio de doña Esperanza, llegó Carmen sin avisar. «Papá, ¿qué hace aquí? ¿Por qué no está en su casa?». Su tono era de molestia, no de preocupación. «Hija, estoy recuperándome. Doña Esperanza ha tenido la bondad de cuidarme». Carmen miró a doña Esperanza con desprecio. «Señora, muchas gracias por cuidar a mi papá, pero ya puede irse a su casa. Nosotros nos haremos cargo». Doña Esperanza, con su sabiduría de años, simplemente sonrió. «Por supuesto, señora. Solo quería asegurarme de que don Eduardo estuviera bien. Pero yo no estaba dispuesto a seguir el juego. Carmen, agradezco que hayas venido, pero me quedo aquí hasta estar completamente recuperado. Doña Esperanza y su familia me han tratado mejor en una semana que ustedes en años». Carmen se puso roja de la ira. «Papá, no puede preferir a extraños sobre su propia familia». «Familia», le respondí con calma. «¿Dónde estaba mi familia cuando grité de dolor en el hospital? ¿Dónde estaba cuando me dijiste que no me querías en tu casa?». La discusión se intensificó cuando Carmen comenzó a reclamarme por
avergonzarla frente a los vecinos. ¿Qué van a pensar de nosotros si saben que nuestro padre está viviendo con extraños? Van a pensar la verdad, le respondí firmemente, que sus hijos lo abandonaron cuando más los necesitaba y que tuvo la suerte de encontrar gente de buen corazón que sí sabe lo que significa la familia. Carmen se fue dando un portazo, pero no sin antes gritar: «Ya veremos qué opina Miguel de esto». Efectivamente, al día siguiente llegaron Miguel y Raúl juntos. Era obvio que Carmen los había llamado para hacer intervención familiar. «Papá, esto ya se salió de control», comenzó Miguel con su tono autoritario de siempre. «Usted tiene que regresar a su casa y dejar de hacer este drama». Raúl, más diplomático, trató de sonar preocupado. «Papá, entendemos que esté molesto, pero somos su familia. No puede reemplazarnos con vecinos». «¿Reemplazarlos?», les pregunté con una sonrisa amarga. «Para reemplazar algo, primero tiene que existir. ¿Dónde han estado ustedes?». La conversación se volvió cada vez más tensa cuando comenzaron a insinuar que doña Esperanza me estaba manipulando para obtener algún beneficio. «Papá, esa señora seguramente quiere algo de usted. La gente no hace favores gratis», dijo Miguel con su cinismo característico. Fue en ese momento cuando decidí darles una pequeña pista de lo que se venía. «Tienen razón, Miguel. La gente no hace favores gratis. Por eso estoy muy agradecido con doña Esperanza y su familia. Tan agradecido que he decidido demostrarles mi gratitud de manera concreta». Raúl captó algo en mi tono. «¿A qué se refiere, papá?». «A que he estado pensando en el futuro, hijo. En quién realmente merece heredar el fruto de mi trabajo de toda la vida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en años tenía toda su atención. «Papá», balbuceó Carmen, que había regresado y escuchado la conversación desde la puerta. «¿Está hablando de su testamento?». «Exactamente de eso estoy hablando, hija. Y créeme que he tomado decisiones muy importantes al respecto». La expresión en sus rostros cambió instantáneamente. De la molestia pasaron al pánico puro. «Papá, no puede estar hablando en serio», murmuró Miguel con voz temblorosa, mirando nerviosamente a doña Esperanza y a Roberto. Sus manos comenzaron a sudar visiblemente mientras procesaba mis palabras. «¿Qué quiere decir con que tomó decisiones importantes?». Carmen se acercó con los ojos muy abiertos, tratando de leer mi expresión como si fuera un libro cerrado. «Papá, usted no haría algo así. Somos sus hijos, su sangre». Raúl, siempre el más calculador de los cuatro, preguntó directamente con voz cortante: «¿Modificó su testamento, papá?». Saqué los documentos que Roberto había preparado y los puse sobre la mesa del patio con deliberada lentitud, disfrutando cada segundo de su creciente desesperación. «Sí, Raúl, lo modificé completamente. Aquí está todo, debidamente notarizado y registrado ante las autoridades correspondientes». Sus manos temblaron cuando Carmen tomó los papeles con dedos que parecían no responderle. Leyó en voz alta, con la voz quebrándose progresivamente: «La casa de Coyoacán, valorada en 1.2 millones de pesos, para la señora Esperanza Morales y su familia». Miguel le arrebató los documentos bruscamente, casi rasgándolos en el proceso. «El terreno de Xochimilco, 800,000 pesos. Los 3 departamentos de renta, 800,000 pesos. La cuenta de ahorros del Banco Azteca, 300,000 pesos. Todo para extraños». «Papá, esto es una locura completa», gritó Carmen con lágrimas de rabia pura, arrugando los papeles entre sus manos como si quisiera hacerlos desaparecer. «Esa mujer lo manipuló, lo convenció cuando estaba vulnerable. No puede dejarle nada a sus propios hijos». Doña Esperanza, que había estado en silencio observando la escena con tristeza profunda, se levantó con la dignidad que la caracterizaba. «Señores, creo que es mejor que me retire. Esta es una conversación familiar muy privada». Pero yo la detuve tomándola suavemente del brazo, sintiendo la necesidad de protegerla de sus ataques. «No, doña Esperanza, quédese por favor. Usted es más familia para mí que ellos.
Tiene todo el derecho del mundo a escuchar esto. Miguel estaba leyendo cada línea del testamento con desesperación creciente, pasando las páginas frenéticamente como si buscara algún error legal que pudiera explotar. 60% para la familia Morales, 30% para el asilo San Vicente, donde papá estuvo internado, 10% para la iglesia Santa María, donde va a misa, y para nosotros, sus hijos legítimos, 0 pesos. Raúl se dejó caer en una silla como si le hubieran dado un golpe físico directo al estómago. Papá, no puede hacer esto. Somos sus herederos legítimos por ley. ¿Herederos de qué exactamente?, les pregunté con voz firme, levantándome de mi silla con una energía que no había sentido en años. Del amor que nunca me dieron, del respeto que nunca me mostraron, del cuidado que me negaron cuando más lo necesitaba, de las visitas que nunca hicieron, de las llamadas que nunca contestaron. Carmen comenzó a sollozar dramáticamente, cayendo de rodillas junto a mi silla, en una actuación que habría ganado un Oscar. Papá, perdónenos, por favor. Sabemos que nos equivocamos en el hospital, pero estábamos nerviosos, asustados por verlo así, conectado a esas máquinas. ¿Nerviosos?, repetí con incredulidad total, apartándome de ella como si fuera contagiosa. Carmen, me dijiste que se quede aquí. No lo quiero en casa, delante de todo el personal médico, de otros pacientes, de sus familias. ¿Eso fue nervios o fue la verdad que finalmente salió de tu boca? Miguel trató de tomar control de la situación, acercándose con las manos extendidas en un gesto que pretendía ser conciliador. Papá, podemos arreglar esto. Venga a vivir con nosotros. Lo cuidaremos bien. Le daremos todo lo que necesite. ¿Cómo cuidaron de mí la semana pasada cuando salí del hospital?, pregunté con sarcasmo. Como me han cuidado los últimos 5 años, desde que murió su madre. Como me cuidaron cuando tuve neumonía el año pasado y estuve 3 días sin poder levantarme de la cama. Raúl, desesperado, comenzó a enumerar todo lo que supuestamente habían hecho por mí, como si fuera un contador presentando un balance. Papá, nosotros lo visitamos, lo llamamos por teléfono, estamos pendientes de usted, le mandamos dinero cuando lo necesita. ¿Pendientes?, me reí amargamente, señalándolo con el dedo acusador. Raúl, la última vez que me visitaste fue en mi cumpleaños número 73, hace exactamente 4 meses y 2 semanas. Y solo viniste porque tu esposa Mónica te obligó, después de que yo llamé 3 veces, preguntando si vendrían a celebrar conmigo. En ese momento, Patricia irrumpió en el patio como un huracán desatado, habiendo llegado corriendo desde Guadalajara después de que Carmen la llamara histérica contándole la situación. Papá, ¿qué es esto que me cuenta Carmen? ¿Es cierto que cambió el testamento y nos dejó sin nada? Su cara estaba roja del viaje apresurado y la desesperación. Ah, mira quién decidió aparecer por fin, dije con sarcasmo, sin levantarme de mi lugar. Patricia, qué sorpresa tan grande verte por aquí en mi casa. ¿Cuánto tiempo sin visitarme? 8 meses, 9, ya perdí la cuenta. Ella trató de abrazarme con desesperación, pero me aparté deliberadamente, rechazando su contacto físico. Papá, he estado muy ocupada con el trabajo en Guadalajara, con la nueva sucursal de la empresa, pero siempre pienso en usted, siempre lo llevo en mi corazón. Pensar no cuesta nada, hija, respondí fríamente, pero estar presente cuando tu padre está enfermo, eso sí requiere esfuerzo real, sacrificio personal, amor verdadero. Tomó los documentos con manos temblorosas, leyendo rápidamente cada línea como si fuera un detective buscando pistas. Esto no puede ser legal. Vamos a impugnarlo en los tribunales. Vamos a demostrar que no estaba en sus facultades mentales. Impúgnenlo si quieren, les dije con tranquilidad absoluta, cruzando los brazos con satisfacción. Roberto Morales es un excelente abogado, graduado con honores de la UNAM, y todo está perfectamente legal, notarizado y registrado. Roberto asintió profesionalmente, ajustándose los lentes. El testamento cumple con todos los requisitos legales establecidos por el Código Civil. Fue redactado con testigos presentes, notarizado correctamente por el licenciado Hernández, y don Eduardo demostró capacidad mental
total, plena, durante todo el proceso. Doña Esperanza, visiblemente incómoda con la situación familiar tan tensa, intentó mediar con su sabiduría natural. Don Eduardo, tal vez podríamos hablar esto con más calma en privado, sin tanta alteración. Pero yo estaba decidido a que escucharan toda la verdad de una vez por todas, sin filtros ni diplomacia. No, doña Esperanza, es hora de que mis hijos escuchen exactamente lo que pienso de ellos y de su comportamiento durante todos estos años. ¿Saben cuánto gasté en la educación de ustedes cuatro? Comencé, levantándome y caminando frente a ellos como un general inspeccionando tropas. 400,000 pesos entre colegiaturas privadas del Colegio Cristóbal Colón, uniformes, útiles escolares, libros, excursiones y gastos universitarios completos. ¿Saben cuánto invertí en los enganches de sus casas cuando se casaron? 300,000 pesos que saqué de mis ahorros de toda la vida sin pensarlo dos veces. Dinero que había guardado peso por peso trabajando turnos dobles en la fábrica. Mi voz se hizo más intensa mientras continuaba. ¿Saben cuántas horas extra trabajé en la fábrica textil para pagarles vacaciones familiares a Acapulco, quinceañeras con mariachi y todo, bodas por la iglesia y caprichos que ni siquiera necesitaban? Miles de horas que no pasé descansando, miles de noches que llegué a casa con las manos destrozadas y la espalda partida porque quería darles lo mejor que mi sueldo de obrero permitía. Mi voz se quebró ligeramente, y cuando llegó el momento de que ustedes me devolvieran, aunque fuera un poquito de ese amor y sacrificio, me abandonaron como a un perro enfermo en la calle. Carmen se tiró de rodillas frente a mí, agarrando mis pantalones con desesperación teatral. Papá, perdónenos. Haremos lo que sea para compensarlo, lo que sea necesario. Díganos qué quiere que hagamos. Miguel se unió a ella, también arrodillándose como si estuviera en una iglesia pidiendo perdón. Papá, venga a vivir conmigo y con Sandra. Le damos el cuarto principal con baño privado, lo atendemos como un rey, le compramos todo lo que necesite, medicinas, comida especial, lo que usted quiera. Raúl prometía desesperadamente, con lágrimas que parecían reales. Papá, lo visitaré todos los días después del trabajo, sin excepción. Los fines de semana nos quedamos con usted, lo llevamos al parque, al doctor, a donde quiera ir. Patricia juraba entre lágrimas dramáticas. Me mudo de regreso a la Ciudad de México, papá. Dejo mi trabajo en Guadalajara, renuncio mañana mismo y me vengo a cuidarlo las 24 horas del día. Pero sus promesas sonaban completamente huecas, desesperadas, motivadas únicamente por el dinero que acababan de descubrir que iban a perder. ¿Saben qué es lo más triste y patético de todo esto? Les pregunté mientras los veía suplicar como niños castigados, que necesitaron saber que tengo dinero para recordar que soy su padre. Durante años creyeron que era un viejo pobre sin nada que ofrecerles y me trataron como un estorbo que había que soportar por obligación familiar. Ahora que saben que tengo propiedades por más de 3 millones de pesos, de repente soy importante para ustedes, de repente me aman, de repente quieren cuidarme. Doña Esperanza me tomó la mano en señal de apoyo silencioso, y yo se la apreté agradecido, sintiendo el calor humano que mis propios hijos nunca me habían dado. Miguel, con lágrimas que parecían reales por primera vez en años, me suplicó: papá, denos una oportunidad de demostrarle que sí lo queremos. No sabíamos que se sentía así de abandonado, así de solo. ¿No sabían? Exploté finalmente, alzando la voz más de lo que había hecho en décadas. ¿No sabían que dolía que me dejaran solo en Navidad, mientras ustedes se iban de vacaciones a Cancún? ¿No sabían que me lastimaba que solo me llamaran cuando necesitaban dinero prestado para sus gastos? ¿No sabían que me partía el corazón escuchar: no tengo tiempo, papá, cada vez que los invitaba a comer o simplemente a platicar un rato? Continué, sintiendo décadas de dolor saliendo de mi pecho. No sabían que lloraba en silencio cuando veía a otros ancianos en el parque, acompañados de sus hijos, mientras yo alimentaba palomas solo. El silencio era total. Solo se escuchaban sus sollozos
y el sonido de las hojas moviéndose en el viento del atardecer. Patricia intentó un último argumento desesperado, jugando la carta de la sangre. Papá, esa señora apenas lo conoce desde hace unos meses. Nosotros somos su sangre, llevamos su apellido, somos parte de usted. Fue entonces cuando doña Esperanza habló con una sabiduría que los dejó completamente mudos. Señorita, con todo respeto, la sangre no hace la familia. El amor diario, el respeto constante, el cuidado en los momentos difíciles y la presencia real en la vida de una persona hacen la familia verdadera. Su papá ha encontrado eso con nosotros, algo que ustedes no supieron darle en años, a pesar de ser sus hijos biológicos. Sus palabras cayeron como martillazos sobre mis hijos, que se quedaron sin argumentos válidos. Carmen, furiosa por las palabras de doña Esperanza, se levantó del suelo con rabia. Usted no tiene derecho a opinar sobre nuestra familia. Es una aprovechada que se metió en nuestras vidas para robarnos lo que es nuestro. Pero yo la detuve inmediatamente con voz de trueno. ¡Basta, Carmen! Doña Esperanza tiene más derecho que ustedes a opinar sobre mi vida. Ella ha estado aquí cuando ustedes brillaron por su ausencia total. Raúl trató de cambiar de estrategia, apelando a la lógica. Papá, entendemos que está molesto con nosotros, pero piénselo bien. Esa mujer y su familia van a heredar el trabajo de toda su vida, el esfuerzo de 40 años. ¿Es eso realmente justo? Justo, repetí con una risa amarga que salió desde lo más profundo de mi alma. ¿Quieren hablar de justicia? Era justo que trabajara dobles turnos para pagarles la universidad, mientras ustedes se divertían en fiestas. Era justo que vendiera mi carro, mi único lujo, para darles el enganche de sus casas. Era justo que me quedara solo en el hospital, mientras ustedes decidían si era conveniente llevarme a casa como si fuera un mueble viejo. Continué, sintiendo la indignación crecer en mi pecho. Era justo que doña Esperanza, que apenas me conocía, fuera la única que se preocupó por saber si tenía comida en casa después del hospital. Miguel intentó interrumpir, pero yo continué implacable. Era justo que tuviera que pedirle a una vecina que me llevara al médico porque mis propios hijos estaban muy ocupados con sus vidas. Patricia, completamente desesperada, gritó con histeria. «Papá, somos sus hijos. Tiene que dejarnos algo. Es nuestro derecho por ley. No puede desheredarnos completamente». «¿Su derecho?», pregunté con incredulidad total. «¿Cuál derecho exactamente? ¿El derecho que se gana con amor y respeto día a día? ¿O el derecho que creen tener por haber nacido? Porque si es por nacimiento, ya les di todo durante 30 años de mi vida. Si es por amor y cuidado genuino, se lo ganó doña Esperanza en 3 meses de atención real». Roberto, que había estado observando en silencio profesional, intervino con autoridad legal. «El testamento es completamente irrevocable mientras don Eduardo esté vivo y en pleno uso de sus facultades mentales. Cualquier intento de impugnación será extremadamente difícil de prosperar en los tribunales, especialmente considerando que hay testigos de la situación familiar». Carmen, completamente histérica, comenzó a gritar como una loca. «Esto es manipulación de ancianos. Esa mujer lo convenció cuando estaba vulnerable. Papá no está bien de la cabeza. Vamos a demostrar que está senil». Doña Esperanza se levantó con dignidad ofendida, pero manteniendo su compostura elegante. «Señora, su padre está perfectamente bien de sus facultades. Lo que pasa es que ustedes no pueden aceptar que alguien más lo valore como se merece, que alguien más le dé el amor que ustedes le negaron». Miguel trató de calmar a Carmen, pero ella siguió gritando fuera de control. «Van a escuchar de nuestros abogados. Esto no se va a quedar así. Vamos a pelear esto hasta las últimas consecuencias. Peleen lo que quieran», declaré con firmeza absoluta, poniéndome de pie frente a todos ellos con la dignidad que había recuperado. «El testamento no se cambia, es definitivo e irrevocable. Ustedes tuvieron décadas completas para demostrarme amor y respeto. Eligieron el egoísmo, la comodidad personal y la indiferencia total hacia mi bienestar. Ahora yo elijo conscientemente a quién dejarle el fruto de mi trabajo, a quienes me han demostrado que el amor no se mide en sangre, sino en acciones diarias, en presencia
inocencia real, en cuidado genuino y desinteresado. Carmen gritó una última vez con toda su furia. «Esto no se va a quedar así, papá. Se va a arrepentir de esta decisión. Vamos a hacer que pague por esto». Pero yo ya había tomado la decisión más liberadora de mi vida, y por primera vez en años me sentía completamente en paz conmigo mismo, libre de la culpa que ellos habían puesto sobre mis hombros durante tanto tiempo. Después de que mis hijos se fueron gritando amenazas y promesas vacías, el silencio del patio se sintió como una bendición. Doña Esperanza se acercó y me puso una mano en el hombro con esa ternura maternal que había extrañado durante años. «Don Eduardo, ¿está seguro de lo que acaba de hacer? Sé que sus hijos lo lastimaron profundamente, pero siguen siendo su sangre». La miré a los ojos, esos ojos llenos de sabiduría y compasión genuina. «Doña Esperanza, por primera vez en décadas me siento libre, libre de la culpa, libre de las expectativas, libre de esperar amor donde solo hay interés». Roberto comenzó a guardar los documentos en su portafolio de cuero, pero antes me entregó una copia certificada del testamento. «Don Eduardo, todo está en orden. El documento es legalmente sólido y cualquier intento de impugnación será muy difícil de prosperar. Sus hijos tendrían que demostrar incapacidad mental y claramente usted está en pleno uso de sus facultades». Tomé los papeles, sintiendo su peso, no solo físico, sino simbólico. «Gracias, Roberto, no solo por el trabajo legal, sino por tratarme con el respeto que mis propios hijos me negaron». Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente sin pesadillas sobre hospitales o soledad. Al día siguiente, doña Esperanza llegó temprano con café recién hecho y pan dulce de la panadería de don Aurelio. «Buenos días, don Eduardo. ¿Cómo amaneció después de todo lo que pasó ayer?» Me senté en la mesa del patio, respirando el aire fresco de la mañana. «Amaneció libre, doña Esperanza. Por primera vez en años, amaneció completamente libre». Ella sonrió con esa calidez que había iluminado mis días más oscuros. «Me alegra escucharlo decir eso. Usted merece paz y tranquilidad en esta etapa de su vida». Durante las siguientes semanas, mis hijos intentaron varias estrategias desesperadas para hacerme cambiar de opinión. Carmen llegó un martes por la mañana con sus 2 hijos pequeños, usando a mis nietos como escudos emocionales. «Papá, mire a Sebastián y a Valeria. Ellos lo aman, lo necesitan. ¿Va a dejarlos sin herencia por culpa de nuestros errores?». Los niños me abrazaron con inocencia genuina, y por un momento mi corazón se ablandó. Pero luego recordé que Carmen nunca los había traído a visitarme antes, que solo aparecían cuando necesitaba algo de mí. «Carmen», le dije con firmeza, pero sin crueldad, «tus hijos son inocentes en todo esto. Si quieres que tengan una herencia, trabaja para dársela tú misma, como yo trabajé para dársela a ustedes. Pero no voy a cambiar mi decisión por chantaje emocional». Ella se fue llorando, llevándose a los niños que preguntaban por qué mamá estaba tan triste. Esa escena me dolió, pero sabía que ceder ahora significaría volver al ciclo de manipulación que había durado décadas. Miguel intentó un enfoque diferente, llegando con Sandra y una propuesta detallada por escrito. «Papá, hicimos un plan completo para cuidarlo. Aquí está todo: horarios de comidas, medicamentos, actividades, visitas médicas programadas». El documento tenía hasta gráficas y calendarios, como si fuera una presentación empresarial. «Miguel», le respondí después de revisar sus papeles, «esto parece el manual de cuidado de una mascota, no el amor espontáneo hacia un padre. El amor real no se planifica en Excel, se vive día a día». Raúl trató de sobornarme directamente llegando con un cheque en blanco. «Papá, dígame cuánto quiere que le deposite mensualmente, lo que sea necesario para que reconsidere su decisión». Rompí el cheque frente a él sin dudarlo. «Raúl, el dinero no compra el tiempo perdido, no compra las visitas que nunca hicieron, no compra el amor que nunca sintieron. Guarda tu dinero para tu familia, que claramente es tu prioridad.
Se fue furioso, murmurando algo sobre viejos tercos e irracionales. Patricia fue la más persistente, apareciendo cada pocos días con diferentes estrategias. Un día llegó con flores, otro con comida casera, otro con fotos familiares de cuando eran niños. Papá, mire estas fotos. Éramos una familia feliz. Podemos volver a serlo. Las fotos me conmovieron, recordando tiempos cuando realmente creía que mis sacrificios valían la pena. Patricia, esas fotos son hermosas, pero son del pasado. Muestran lo que fuimos, no lo que somos ahora. Ustedes eligieron alejarse cuando crecieron, y yo he elegido seguir adelante. Mientras tanto, mi relación con la familia Morales se profundizaba naturalmente. Roberto y yo comenzamos a jugar dominó los jueves por la tarde, compartiendo historias de nuestras vidas y filosofías sobre la familia. Don Eduardo me dijo una tarde mientras mezclaba las fichas: mi padre siempre decía que la familia se elige todos los días. No es algo automático por sangre, es algo que se construye con acciones. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón, confirmando que había tomado la decisión correcta. Esperanza, la hija de doña Esperanza, comenzó a visitarme con sus propios hijos, 2 niños de 8 y 10 años que me llamaban Abuelo Eduardo, con cariño genuino. Ellos no sabían nada sobre herencias o testamentos, simplemente disfrutaban escuchar mis historias sobre la fábrica textil y los viejos tiempos de la Ciudad de México. Abuelo Eduardo, me preguntó el mayor un sábado, ¿es cierto que antes los tranvías tenían caballos? Sus preguntas inocentes me llenaban de alegría, recordándome la felicidad simple de ser valorado por quien eres, no por lo que puedes dar. Un mes después del confronto, recibí una carta certificada de un bufete de abogados representando a mis 4 hijos. Amenazaban con impugnar el testamento, alegando influencia indebida y deterioro mental. Roberto leyó la carta y se rió. Don Eduardo, esto es puro teatro legal. No tienen bases sólidas para impugnar. Sus hijos están desesperados y están gastando dinero en abogados que les están dando falsas esperanzas. Guardé la carta en un cajón sin preocuparme. Había tomado mi decisión con mente clara y corazón firme. 2 meses después, mis hijos aparecieron juntos una última vez, pero esta vez con una actitud diferente. Se veían derrotados, cansados de pelear una batalla que sabían que no podían ganar. Carmen habló por todos. Papá, venimos a despedirnos. Nuestros abogados nos dijeron que es casi imposible impugnar el testamento. Entendemos que está molesto con nosotros y tal vez tengamos que aceptar las consecuencias de nuestros errores. Por primera vez en años, no detecté manipulación en sus palabras, solo resignación genuina. No vengo a despedirme de ustedes, le respondí con sorprendente calma. Vengo a decirles que la puerta de mi corazón sigue abierta, pero bajo nuevas condiciones. Si quieren una relación conmigo, tiene que ser por amor genuino, no por interés económico. Ahora que saben que no van a heredar nada, podemos descubrir si realmente les importo como persona. Miguel asintió lentamente. Papá, nos va a tomar tiempo procesar todo esto, pero tal vez tenga razón. Tal vez necesitábamos este golpe para darnos cuenta de lo que realmente importa. Se fueron en silencio, sin gritos ni amenazas, solo con la pesada realidad de sus decisiones. Algunas semanas después, Miguel comenzó a visitarme los domingos, sin agenda oculta, solo para platicar. Al principio nuestras conversaciones eran tensas y superficiales, pero gradualmente comenzamos a conocernos como personas adultas, no como padre e hijo atrapados en roles antiguos. Papá, me dijo un domingo, creo que nunca lo conocí realmente como persona. Solo lo veía como papá, el proveedor, el que resolvía problemas. Nunca me pregunté qué soñaba usted, qué lo hacía feliz. Carmen tardó más en acercarse, pero eventualmente comenzó a llamarme por teléfono, conversaciones cortas pero genuinas sobre la vida cotidiana. Ya no me pedía dinero ni favores, solo compartía pequeños momentos de su día. Papá, hoy Sebastián me preguntó por qué no lo llevamos a ver al abuelo Eduardo. Le dije que porque el abuelo está aprendiendo a ser feliz y nosotros estamos aprendiendo a ser mejores personas. Sus palabras me conmovieron más que cualquier disculpa elaborada. Raúl y Patricia
Tardaron casi un año en acercarse, pero cuando lo hicieron, fue con humildad real. Raúl me confesó: «Papá, durante meses estuve enojado con usted, pero después entendí que el enojado debía estar usted con nosotros. Nos comportamos como hijos egoístas que solo veían lo que podían recibir, nunca lo que podían dar». Patricia añadió: «Papá, mudarse a Guadalajara fue mi forma de huir de la responsabilidad de cuidarlo. Pensé que mis hermanos se harían cargo, pero todos pensamos lo mismo. Lo abandonamos entre todos. Hoy, 3 años después de aquel confronto que cambió todo, mi vida es completamente diferente. Vivo en la misma casa, pero ahora está llena de vida real. Doña Esperanza y yo nos casamos en una ceremonia pequeña en la iglesia Santa María, con Roberto como padrino y mis 4 hijos presentes, genuinamente felices por mi felicidad. No fue fácil llegar a ese punto, pero el amor verdadero requiere tiempo y trabajo constante. Mis nietos morales me llaman abuelo con cariño natural, y mis nietos biológicos han aprendido a valorar el tiempo que pasamos juntos porque saben que es genuino, no obligatorio. Las comidas dominicales en mi casa ahora incluyen a ambas familias, la biológica y la elegida, creando una nueva definición de lo que significa ser familia. Roberto maneja mis propiedades con honestidad total y hemos establecido un fondo educativo para todos los nietos, tanto morales como míos. Mis hijos han cambiado, lentamente pero genuinamente. Aprendieron que el amor no es un derecho automático, sino un regalo que se gana día a día. Carmen ahora me visita porque quiere conocer a su padre como persona, no como proveedor. Miguel y yo compartimos aficiones que nunca habíamos explorado juntos. Raúl me ayuda con trámites bancarios sin esperar nada a cambio. Patricia se mudó de regreso a la Ciudad de México, no para cuidarme por obligación, sino para reconstruir una relación que había perdido. El testamento sigue igual y probablemente seguirá así, pero ahora eso no importa, porque mis hijos han aprendido algo más valioso que cualquier herencia. Han aprendido a amar sin condiciones, a valorar las relaciones por encima de las posesiones, a ser familia por elección consciente, no por obligación biológica. Doña Esperanza tenía razón. La familia real se construye con amor diario, respeto constante y presencia genuina. Cuando miro hacia atrás, no me arrepiento de nada. Esa decisión, aparentemente drástica, de cambiar mi testamento, fue en realidad el acto de amor más grande que pude hacer por mis hijos. Los obligó a confrontar sus prioridades, a cuestionar sus motivaciones, a crecer como personas. Perdieron una herencia monetaria, pero ganaron algo mucho más valioso: la oportunidad de tener una relación auténtica con su padre y entre ellos mismos. Ahora, cuando me siento en el patio por las tardes, rodeado de risas genuinas y conversaciones reales, sé que tomé la decisión correcta. El dinero se gasta, las propiedades se venden, pero las relaciones construidas sobre amor verdadero duran para siempre. Mis hijos finalmente entendieron que la herencia más valiosa que podía dejarles no era dinero, sino el ejemplo de que nunca es demasiado tarde para exigir respeto, para elegir la felicidad, para rodearse de personas que te valoren por quien eres, no por lo que tienes. Has tenido que tomar decisiones difíciles para que tu familia te valore realmente. A veces el amor verdadero requiere límites firmes. Comparte tu historia en los comentarios.